Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Mundo Gaming. Hoy, bien tempranito a la mañana, pudimos ver el anime El Niño y la Garza. Gracias, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a una privada de prensa un día antes del estreno. Cuando suban este video, hoy mismo se estaría estrenando a nivel nacional, propiamente en Argentina. Es una película que ya estuvo en estreno en otros países, propiamente en Japón y a nivel internacional. Pero bueno, en Argentina tuvimos que esperar un poquito más para verlo y hay otros países ahí que quedaron también a la espera. Ganadora de la mejor película animada en los premios Globo. Y tengo que decir que va a ser un análisis un poco tosco porque no podría darles un contexto bien de qué se trata la película porque es bastante curiosa cómo lo trabajan y cómo va pasando cada circunstancia. Vamos a ponerlos en esta instancia. Yo soy una persona que soy muy ajena al anime, no soy tan pendiente y tan en seguimiento. Sí soy seguidor de algunos, como los más clásicos o los más trending podría decirse, que fue Dragon Ball, Naruto y algún que otro que he visto en diferido. Pero la verdad no soy un fiel seguidor del estilo de anime, pero sí me gusta y me interesa algunos trabajos de los que hemos podido ver. Así que teniendo ese punto claro, voy a dar como mi análisis a todo esto. Podremos decir que toda esta instancia pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Nos presentan a un personaje llamado Maito, que es, según lo que cuentan en la historia, su nombre viene derivado de la palabra sinceridad. Y lo que vamos a ver es que esta persona no es sincera consigo mismo. Muere su madre, tiene ahora una madrastra que curiosamente es su tía y la verdad no está conforme con muchas circunstancias que le estuvo pasando, su colegio nuevo, no se siente cómodo y va siendo muy poco sincero con lo que de verdad siente frente a su familia, frente a sus seres queridos, como que oculta las cosas. Eso va a ser un punto clave en la película, aunque la verdad no se termina de discernir y todo. Es muy, si se quiere, muy amplia en muchos contextos que van pasando. Por ejemplo, se habla de un grupo de abuelas, no se explica muy bien este grupo de abuelas que tiene, ahora en una nueva casa. Se habla de un misterio de la casa, de que se creó todo un universo, pero tampoco se explica de por qué está todo este universo hecho en su casa, no se explica del todo de dónde nace la magia, se habla de su tío abuelo, que es el creador de todo este mundo que conecta varias realidades, inclusive tiene como que al pasarlo se crea vida, porque por ejemplo en el mundo real los pájaros no tienen vida, no tienen pensamiento, pero se llegan a este mundo y sí lo tienen. En la cultura japonesa, y esto lo tengo anotado, las aves tienen un vínculo con el alma, con la vida espiritual, pero bueno, es algo como muy abstracto si se quiere y muy propia de la cultura japonesa. Es un anime que de verdad demuestra eso, que demuestra toda su implicancia en la cultura propiamente nacional, hablando de términos de Japón, donde se habla de la Segunda Guerra Mundial, el respeto que se le tenía a los soldados, el miedo que había, los traumas que habían quedado en los chicos y sobre todo, bueno, también podemos destacar varios personajes llamativos. Hay uno de esos que es, lo conocen en la traducción como la Garza Gris, que es el propiamente el niño y la garza, propiamente del título de la película, donde, bueno, es una especie de propiamente ave que adentro de él hay una especie de duende totalmente que tampoco se explica muy bien qué es y por qué es. Siendo que la película se puede traducir en varias partes, en una en donde conocemos al personaje y la historia, que sería gran parte de la primera parte de la película. La segunda parte es todo el contexto, si se quiere, toda la aventura que tiene en el mundo. Y ya para terminar sería como el cierre de esta historia. La verdad que es muy difícil analizarla porque es algo muy particular y es una experiencia que tiene que vivir cada uno. La película da muchos puntos abiertos, muchas historias a trabajar, se hace muy larga en muchos momentos donde todavía nos llevamos a qué viene toda esta trama o a dónde vamos dirigidos, sino que directamente vamos conociendo mucho, mucho y mucho todo el mundo, todo el universo, vamos conociendo personajes y a pasos muy tapados, vamos conociendo lo que va pasando en la historia, lo que hace que sea totalmente difícil entender la película, pero sí o sí es una película que refleja también mucho cómo un niño puede cerrarse en su mundo e intentar ser ser lo menos sincero con lo que de verdad le está pasando y más con un trauma. Recordamos que el personaje perdió a su madre. Vemos de nuevamente a su madre en una versión más jóvenes en toda esta realidad. Tiene poderes
de fuego, justamente que es como muere. Tampoco se explica en qué sentido, porque también este tío abuelo quiere que Maito sea el que ahora sea el que reinicie todo este universo y lo vuelva a crear, pero Maito dice que no quiere porque él no es sincero consigo mismo. Ahí se vuelve a recién retomar la palabra de sinceridad, decide que no y el universo se queda roto completamente y ellos salen tomando Maito, reconociendo a su madrastra como una madre, ahora sí, con un hermano. Se ve la animación que es espectacular, se laza muy bien cada espacio con un trazado totalmente diferente y los personajes destacan. Sí se va a destacar mucho y lo pueden ver que los compañeros de colegio de Maito son todos iguales. El propio hermano también es igual un poco a la animación, es muy básica, es muy predeterminada en ese aspecto, pero creo que también es la intención de el importante es Kamaito, el importante son los protagonistas que estamos proponiendo. Si cambiamos la escena tiene un sentido, si cambiamos los colores es por algo, pero sí o sí los personajes van a tener sus aspectos más destacados y eso es lo que más puedo decir de esta película. Y como dije, es muy difícil analizarla porque no es una película muy típica, no es lineal, van saltando topicones, subhistorias, historias nuevas. Hay cosas que quedan pendientes, se habla en un momento de que estos pájaros, estas aves que viven dentro del universo, se quieren apoderar a este universo porque no están de acuerdo con lo que pasa. Hay un rey que intenta, que roba, que secuestra a la hermana de Maito, pero no y negocia con el tío abuelo para decir que Maito no estaba acorde porque cometió un error en la visita que tuvo a este universo. Aún así, quiere apoderarse, no se explica muy bien el acuerdo, no se explica muy bien por qué están o no están de acuerdo con lo que está pasando. Es todo muy abstracto en ese sentido, pero bueno, es una película para disfrutar, para probar y para ver qué onda. Yo, siendo una persona muy alejada al anime, como dije al inicio, me gustó, me llamó la atención, se me hizo muy larga en algunas partes, pero sí es una película bastante entretenida y que tienen que darle el gustito para ver, los más amantes de las películas, los más amantes del anime propiamente, y películas de este estilo. Y los que no, bueno, hay que ver si es parte de su historia. Como le dije, es una historia muy tranquila, con una historia que vas teniendo subhistorias constantemente. No es tan. Es muy visual a la hora de las animaciones y los dibujos, pero no tan visual a la hora de tener una historia muy concentrada y con armados complejos. Es muy abstracta en algunos aspectos y es muy larga y puede ser que sea aburrida para los que no están acostumbrados a este estilo. Aún así, entiendo por qué ha ganado la mejor película animada. Es una locura los colores, el trabajo, el diseño que hay detrás de cada personaje y es una película que le pueden dar una oportunidad.